Imaginemos por un momento que una sola fórmula matemática tiene el enorme potencial de reescribir nuestra comprensión de la historia humana. Suena casi a ciencia ficción, pero la verdad es que estamos hablando de una llave maestra algorítmica real. Exacto. Una llave capaz de resolver un rompecabezas de datos masivos que los economistas llevan años e incluso décadas intentando descifrar sin ningún éxito. Y es que tiene mucha amiga. Muchísima. Bueno, vamos a desgranar esto con calma porque lo que tenemos entre manos hoy es verdaderamente espectacular. Así que damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan. Eso es, a nuestra audiencia que siempre busca ir un paso más allá en el entendimiento de cómo funciona el mundo. En este análisis profundo, nuestra misión es desentrañar una investigación fascinante. Se titula Lasso Under Multiway Clustering, Estimation and Post-Selection Inference. Un trabajo tremendo firmado por los investigadores Harold Chiang y Yuya Sasaki. Básicamente, vamos a explorar cómo este método logra unir dos mundos estadísticos que hasta ahora parecían agua y aceite. Totalmente incompatibles, sí. Por un lado, la altísima dimensionalidad. Y por otro, la agrupación múltiple de datos. Yo personalmente estoy fascinado por el potencial revolucionario de este documento para domar el caos absoluto del Big Data. A ver, es innegable que el esfuerzo matemático que presentan es titánico. Sin embargo, mi papel aquí como analista es poner la lupa sobre los detalles técnicos, porque lo que resulta fascinante de esta investigación no es solo lo que logra sobre el papel, sino las enormes preguntas que levanta. Claro, siempre hay que mirar la letra pequeña. Exacto. Debemos adoptar una postura crítica, cuestionar esas estrictas asunciones matemáticas en las que se basan. La gran pregunta que debemos hacernos hoy es si verdaderamente sobrevive toda esta magia algorítmica a la extrema crudeza de los datos empíricos. Al ruido y al caos del mundo real, ¿no? Eso es. A lo largo de esta conversación vamos a examinar si este bisturí matemático corta tan bien en la sala de operaciones empírica como lo hace en el entorno estéril de un laboratorio. Y esa es exactamente la tensión que hace que este análisis sea tan apasionante. A ver, para que la audiencia visualice el inmenso problema al que se enfrentan los economistas hoy en día, pensemos que tienen delante dos muros gigantescos. Muros infranqueables hasta hace nada. Justo. El primer muro son los entornos ricos en datos, la famosa alta dimensionalidad. Estamos hablando de modelos donde el número de variables puede superar con creces el tamaño de la muestra empírica. Para que nos hagamos una idea, es como intentar adivinar quién es el culpable en una rueda de reconocimiento donde hay 10.000 sospechosos. Pero resulta que solo tenemos 10 testigos. Eso es. Matemáticamente es un callejón sin salida tradicional. No tienes información suficiente para tanta variable. Y luego está el segundo muro, que es igual de imponente. Lo que en estadística llaman multi-way clustering, o agrupación múltiple. Sí, que esto complica las cosas a un nivel absurdo. Claro, porque si conectamos esto con la imagen completa de la econometría moderna, el multi-way clustering reconoce una verdad muy incómoda. Que los datos no son independientes. Exactamente. No son independientes. Están anidados, atrapados en múltiples dimensiones que se superponen constantemente. Fíjate en la economía laboral, por ejemplo. A ver. Un trabajador no es un ente aislado que flota en la nada. Está agrupado dentro de una empresa, compartiendo la misma cultura corporativa y los mismos jefes que sus compañeros. Sí, sí. Pero simultáneamente, ese mismo trabajador está agrupado dentro de un mercado local o una ciudad. Claro. Compartiendo el coste de vida y las infraestructuras con trabajadores de otras empresas. Justo eso. Las observaciones comparten perturbaciones o shocks comunes en varias direcciones a la vez. Y eso destroza los modelos matemáticos tradicionales. Para poner una analogía muy terrenal que seguro que todos captamos al vuelo, analicemos el rendimiento académico de un grupo de estudiantes. Perfecto. No podemos tratarlos como individuos aislados. Están agrupados por un lado por el colegio al que asisten. Comparten profesores, recursos, el mismo director. ¿Ese sería un clúster? Eso es. Pero al mismo tiempo están agrupados por el barrio de residencia, compartiendo un contexto socioeconómico particular. Esa red de solapamientos es un clúster multidimensional. Y por lo que entiendo de la literatura previa, aquí es donde todo se quedaba cortísimo. Totalmente. Teníamos a investigadores brillantes como Belloni o Cernozukov, que eran unos genios manejando la alta dimensionalidad. Sí, dominaban esa parte. Y teníamos a otros como Cameron, que solucionaron cómo hacer cálculos robustos para múltiples clústeres. Pero nadie, absolutamente nadie, los había juntado. Exacto. Y Cheng y Sasaki parecen haber construido el primer puente real y funcional entre ambos mundos.
Es un puente, sí, pero ojo, debemos tener muchísimo cuidado porque es un puente construido sobre pilares teóricos muy, muy específicos. Ya, tú siempre buscando las grietas en el puente. Es mi trabajo. A ver, la crítica a la literatura previa que hacen los autores es totalmente justa. Hasta ahora, si intentabas usar métodos modernos de aprendizaje automático, el famoso machine learning, en datos con agrupaciones complejas, Los cálculos del error estándar simplemente se desmoronaban. literalmente, los intervalos de confianza dejaban de ser fiables. Te decían que un resultado era significativo cuando en realidad era puro ruido. Lo cual es peligrosísimo en investigación. Claro, lo que esta investigación intenta solucionar es monumental, no lo niego en absoluto, pero requiere que aceptemos un modelo matemático sumamente restrictivo para que funcione. Y eso nos lleva directamente a la herramienta que proponen, que no es otra que el método Lasso combinado con una técnica de doble selección. Y aquí es donde la estadística se pone dura. Hombre, aquí es donde se pone verdaderamente interesante la cosa. He estado leyendo sobre este método Lasso, que por sus siglas en inglés significa Least Absolute Shrinkage and Selection Operator. ¿Un hombre imponente? Desde luego. Y yo me lo imagino como un portero de discoteca extremadamente estricto. A ver esa analogía. Tú tienes miles de variables intentando entrar en tu modelo económico para explicar un fenómeno. El portero Lasso aplica una penalización implacable. Ujú. Si una variable no aporta suficiente información real, si solo viene a hacer bulto, Lasso reduce su coeficiente exactamente a 0. La echa a la calle y la elimina del modelo por completo. Es un filtro brutal, sí. Pero veo en el estudio que no se quedan solo con un Lasso normal, aplican un procedimiento de postdoble selección. Y aquí sí que me pierdo un poco. ¿Por qué necesitan hacer la selección 2 veces y usarnos parámetros de penalización tan complejos? Es una excelente pregunta. Y vamos a frenar un momento porque esto tiene muchísima miga. Te escucho. El procedimiento de doble selección es absolutamente clave porque intenta corregir los sesgos que el propio Lasso introduce. A ver, cuando tu portero de discoteca penaliza y echa a variables, a veces es demasiado agresivo. O sea que echa a gente que sí debería estar en la fiesta. Exacto. Y al hacerlo, distorsiona la estimación de la variable que realmente te interesa estudiar. Al hacer esta doble selección, el modelo busca aislar el parámetro principal de interés de todos los demás parámetros molestos. Lo que en estadística llamáis nuisance parameters, ¿no? Eso es, los parámetros de molestia. Para lograr esto matemáticamente, los autores calculan la varianza utilizando unas matrices muy complejas en la sección 3 del documento. Las matrices Q y gamma. Sí, hablan de una matriz Q que representa la expectativa de los errores al cuadrado, y una matriz gamma, que es la encargada de capturar las covarianzas cruzadas de esos clústeres superpuestos de los que hablábamos antes. O sea, mapean la red completa. Mapean la red. Es de una elegancia matemática abrumadora. Pero, y esto plantea una cuestión fundamental, todo este majestuoso edificio descansa sobre una premisa llamada asunción de sparsity o de dispersión. Que, corrígeme si me equivoco, básicamente viene a decir que, aunque le presentemos al modelo 10.000 variables sospechosas, en el fondo asumimos que solo un puñado muy pequeño de ellas son las que realmente tienen un impacto importante en el resultado final, ¿verdad? Exactamente. Y ahí, justo ahí, reside mi principal escepticismo respecto a todo este enfoque. Yo soy muy crítica con esto. ¿Por qué? Parece razonable pensar que no todo importa por igual. Lasso no es magia potagia. Si la verdadera naturaleza del fenómeno económico que estamos estudiando no es dispersa... Ya te entiendo. Si en realidad todo influye. Claro, es decir, si hay cientos o miles de variables que verdaderamente importan, aunque sea un poquito cada una de ellas, el modelo colapsa por completo. Esta asunción exige estrictamente que el número de variables relevantes sea pequeño. Vale. Y seamos sinceras, en la vida real los fenómenos socioeconómicos suelen ser tremendamente densos, no dispersos. Todo afecta a todo. Como el mercado inmobiliario. Exacto. Piensa en el mercado inmobiliario o en el éxito educativo. No hay solo 3 factores mágicos, hay una amalgama infinita de pequeñas influencias. Entiendo tu punto. Y es una crítica muy válida. Pero creo que quizás subestimas la brillantez de cómo manejan el error de aproximación. Al leer a fondo, te das cuenta de que los autores no viven en las nubes. Bueno. No afirman que el mundo real sea perfecta y matemáticamente disperso. De hecho, el documento permite explícitamente errores de aproximación en la unidad de observación. Permiten un margen, sí, pero es un margen muy acotado. Pero la forma en que logran que esas matrices converjan demuestra que el método es lo suficientemente robusto para manejar ese ruido de fondo empírico
siempre cuando el núcleo de la señal se mantenga intacto. Ya, pero eso se asumió mucho. Y creo que la verdadera prueba de que pueden manejar ese caos está en el motor teórico del documento. La sección 4. Ah, la teoría asintótica. He visto en mis notas que usan una técnica con un nombre imponente. La proyección de Hackett combinada con algo llamado la representación de Aldous-Huber. Sí, el lema 1 del artículo. Para quienes no respiramos teoremas matemáticos a diario, yo me lo imagino como una inmensa red de pesca toda enredada. ¿Qué representa los datos agrupados empíricos? ¿Cómo desenredan exactamente este caos matemático? Pues tu analogía de la red de pesca enredada es perfecta para visualizarlo. Para que toda esa matemática de matrices que mencionamos antes funcione, necesitan calcular la varianza de un proceso empírico que es extremadamente desordenado. ¿Porque las muestras dependen unas de otras? Eso es. Tienen muestras agrupadas que son dependientes entre sí. Como decíamos, el alumno depende de su colegio y de su barrio. La genialidad técnica aquí es un proceso de independización. ¿Y cómo se independiza algo que está atado por todas partes? Lo que hace la proyección de Hayek, utilizando esa representación de Aldous-Huber, es tomar esa red caótica y dependiente y transformarla en una suma de hilos individuales, uniformes e independientes. ¡Wow! Separan el caos observable en variables latentes, no observadas, que sí son matemáticamente manejables. Convierte un nudo gordiano estadístico en líneas rectas perfectas. Es una auténtica obra de arte conceptual. Transformar dependencias múltiples en componentes independientes para poder aplicar las leyes de los grandes números. Es una obra de arte teórica, sin la más mínima duda. Pero, y siempre hay un pero en la econometría avanzada, Ya sabía yo. exige unos requisitos rigurosos que asustan. Cuéntame. Exigen unos requisitos de momentos matemáticos formidables, asumiendo la existencia de momentos de orden superior que estén estrictamente acotados. Es la asunción 2 del texto. Vale, entramos en territorio árido. Y peor aún, requieren algo llamado intercambiabilidad separada infinita de los vectores aleatorios. Mi crítica sobre la viabilidad práctica de esto es firme y no cede. ¿Tú crees que es demasiada teoría y poca práctica? Los datos económicos reales, los seres humanos, los mercados financieros, rara vez son tan educados y predecibles como exigen estos teoremas teóricos. Ya. Presuponer que podemos aplicar estas representaciones infinitas al comportamiento económico humano es como mínimo dar un salto de fe metodológico gigantesco. Vale. Entiendo el vértigo que da tanta abstracción. Pero fíjate en un detalle crucial de cómo contraatacan los propios autores ante esta misma crítica. No se quedan en la comodidad de asumir que todas las agrupaciones son cuadriculadas, perfectas y simétricas. ¿Te refieres a la sección 5? Exacto. Amplían el modelo para lidiar con clústeres de tamaños radicalmente heterogéneos. Es cierto, abordan la heterogeneidad. Y demuestran matemáticamente con el corolario 1 que el método se sostiene y no se rompe incluso cuando las celdas de observación no son perfectamente uniformes. Es decir, el invento funciona igual de bien si un clúster tiene 1000 observaciones, como una gran ciudad, y otro clúster tiene solo 2 observaciones, como un pueblo diminuto. Ese es un contraataque brillante a la idea de que exigen que los datos sean educados. Desde luego. Están adaptando la teoría más pura al barro de la realidad empírica. Es un avance teórico loable, lo reconozco abiertamente. Permitir tamaños heterogéneos acerca 1 milímetro más el papel a la realidad empírica, no lo voy a negar. Pero la verdadera prueba de fuego no está en las ecuaciones abstractas, está en las simulaciones por ordenador, lo que llamamos simulaciones de Monte Carlo. Ahí vamos. Ahí es donde realmente elamos si el coche arranca o no. Exacto. Vamos a analizar minuciosamente esa parte de la sección 6, porque me pareció alucinante. Los autores configuran un modelo simulado masivo en ordenador para someter su algoritmo a una prueba de estrés brutal. Una prueba muy exhaustiva. Comparan los estimadores de varianza tradicionales que se usaban hasta ahora frente a su nuevo método, que bautizan como estimador dos-way. Que sería el de múltiples vías. Sí. Los estimadores antiguos son el zero-way, que solo aguanta la heterocedasticidad básica, y el one-way, que solo aguanta un nivel de agrupación. Las dimensiones de este túnel de viento digital llegan hasta la friolera de 1600 variables. ¿Una barbaridad computacional? Corriendo 25.000 iteraciones por cada escenario. Es una locura de computación. Y lo que buscan desesperadamente en ese túnel de viento es algo llamado la cobertura de probabilidad nominal. Tradúcenos eso, por favor.
En estadística de andar por casa, si tú construyes un intervalo de confianza del 95%, esperas que, si repites el experimento 1000 veces, el verdadero valor de lo que mides caiga dentro de ese intervalo exactamente el 95% de las veces. Tiene lógica. Si cae menos, tu modelo está siendo demasiado optimista, está subestimando el error y te va a dar falsos positivos. Y los resultados de la simulación son demoledores para los modelos antiguos. El Zero Way y el One Way simplemente subestiman masivamente la varianza. Sus tasas de cobertura colapsan por completo, Se hunden muchísimo. cayendo en algunos casos hasta el 55 o 60%. Esto es gravísimo. Significa que si usáramos esos modelos en una investigación médica o económica real, producirían una cantidad alarmante de falsos positivos. Estaríamos publicando descubrimientos que son puro espejismo, sí. Sin embargo, el estimador Two-Way de Chiang y Sasaki, basado en este lazo de doble selección, se mantiene firme como una roca. A medida que crece la muestra, alcanza sistemáticamente esa cobertura nominal del 95%. Es un triunfo absoluto de las matemáticas sobre el ruido ensordecedor de los datos. Acepto la victoria técnica en este punto. No se puede discutir contra las matemáticas cuando están bien ejecutadas. Los números de las simulaciones no mienten, y el sesgo de las varianzas se corrige drásticamente. Un éxito rotundo. Pero mantengo mi postura crítica, porque debemos recordar en todo momento qué es una simulación de Monte Carlo. Un entorno de laboratorio estéril. Exactamente. Están utilizando variables gaussianas controladas, generadas por el procesador de un ordenador. Ya. Han demostrado que su algoritmo funciona a la perfección en un universo digital que ellos mismos han programado para que siga sus propias reglas estadísticas. Sigue existiendo un abismo insondable entre este éxito computacional y el caos empírico, sudoroso e impredecible de la historia humana. Pues preparémonos para cruzar ese abismo ahora mismo, porque los autores no se quedan jugando en el ordenador, llevan su cañón matemático directamente a la historia y a la economía del desarrollo africano. Vamos a la aplicación empírica. Repasan dos casos empíricos de la vida real que son absolutamente fascinantes. El primer caso reconstruye un famoso estudio económico de Nunn y Wanchekon sobre el comercio de esclavos y cómo este generó una profunda desconfianza en África que perdura hasta el día de hoy. Para dar el contexto adecuado a quienes nos escuchan, aquel estudio original analizaba cómo la intensidad histórica de la captura de esclavos hace siglos afectaba los niveles de confianza interpersonal de los africanos en la actualidad. Un tema densísimo. Y muy complejo. Y los datos estaban agrupados de forma endiablada. Por un lado, los individuos pertenecían a 185 grupos étnicos distintos. Y por otro lado, habitaban en 1.257 distritos geográficos diferentes. Y aquí es donde el nuevo método saca músculo de verdad. Toman esos datos históricos y, gracias a su algoritmo Lazo, se atreven a incluir la barbaridad de 598 variables de control. Casi 600 variables, sí. 598 variables. Estamos hablando de incluir polinomios de edad hasta el grado 10, interacciones cruzadas con la religión, el género, las condiciones de vida, la ocupación de cada persona. Tienen un tamaño de muestra efectivo de solo 185. Basado en la dimensión más pequeña de los clústeres, claro. Es decir, tienen muchísimas más variables que datos efectivos de agrupamiento. Es la definición del libro de la altísima dimensionalidad. Y aun con todo ese peso abrumador, el método procesa la información, el portero de discoteca filtra el ruido y logran confirmar los resultados originales. Que el comercio de esclavos generó un impacto negativo profundo. Y estadísticamente innegable en la confianza. Y el segundo caso de Michailopoulos y Papayoannou que abordan es igual de ilustrativo respecto a su capacidad de cálculo. Utilizan otro estudio clásico sobre cómo las instituciones políticas precoloniales afectan al desarrollo económico regional contemporáneo en África. ¿Y cómo miden el desarrollo si no hay datos de PIB fiables? Claro. Pues utilizan la densidad de luz nocturna captada por satélites espaciales como medida de desarrollo. Agrupan las observaciones por 93 etnias y 48 países y controlan por 83 dimensiones geográficas y de ubicación distintas. Delita. La distancia a la costa, la idoneidad agrícola del suelo, la presencia histórica de minas de diamantes, yacimientos de petróleo, la altitud. Madre mía, es un rompecabezas de datos colosal. Lo es un despliegue de fuerza bruta analítica impresionante. Y de nuevo, admito sin reservas que aquí es donde el método brilla en cuanto a capacidad de lidiar con múltiples dimensiones.
Pero este éxito empírico levanta un matiz sumamente crítico que no podemos ignorar. A ver, dispárame tu crítica. Si analizamos a fondo los resultados que obtienen, las estimaciones del estimador Lasso son casi idénticas a las estimaciones originales clásicas que no usaban alta dimensionalidad. Los errores estándar apenas cambian de forma dramática. Esto plantea una pregunta bastante incómoda para los autores. ¿Cuál? Pues que el hecho de que los resultados sean casi idénticos demuestra que quizás los modelos clásicos más sencillos ya eran lo suficientemente robustos para lidiar con la realidad empírica. Podría argumentarse legítimamente que toda esta inmensa, densa y casi inescrutable complejidad matemática solo sirve para confirmar lo confirmado. Ya veo por dónde vas. Como suelo decir, realmente necesitábamos construir un cañón láser de última generación solo para encender una simple cerilla. Pues fíjate que estoy totalmente en desacuerdo con esa visión pesimista. No creo que sea usar un cañón láser en absoluto. Yo lo veo como construir unos cimientos a prueba de terremotos de magnitud 10. Cimientos carísimos a nivel computacional. Sí, pero que los resultados coincidan milimétricamente no es una decepción aburrida, es un alivio inmenso para la comunidad científica. Esta confirmación aporta una seguridad metodológica invaluable que antes sencillamente no existía empíricamente. Bueno, visto así. Piénsalo. Antes de que existiera este algoritmo, si un investigador añadía 500 variables a un modelo con múltiples clústeres para intentar controlar todos los factores posibles, se adentraba en la oscuridad total. No tenía forma matemática de saber si sus errores estándar eran una ilusión óptica o una realidad. Sí, navegaban a ciegas, eso es verdad. Confirmar lo confirmado, pero ahora respaldado por una certeza matemática asintóticamente validada, es un avance monumental. Nos permite a todos dormir tranquilos sabiendo que los resultados históricos no son un mero artefacto producto del ruido de tantas variables superpuestas. A ver, planteado de esa manera, es un argumento justo y sólido. La certeza metodológica tiene un valor incalculable en la ciencia, especialmente en medio de tantas crisis de replicabilidad. Totalmente. Y ciertamente este nuevo marco teórico abre de par en par la puerta a que futuros investigadores sean muchísimo más agresivos y ambiciosos a la hora de incluir variables de control exhaustivas, sin el temor constante a destruir la inferencia estadística de sus modelos agrupados. Entonces, llegados a este punto de nuestro recorrido, vamos a entrar en nuestro bloque de conclusiones claras. Vamos a repasar metódicamente los grandes aprendizajes de esta inmersión profunda. Me parece perfecto. En primer lugar, hemos descubierto cómo este modelo cierra por fin una brecha histórica masiva entre las herramientas punteras de aprendizaje automático y la naturaleza intrínsecamente entrelazada de los datos económicos. Han tendido un puente donde antes solo había un precipicio. En segundo lugar, hemos explorado tanto la elegancia como las profundas limitaciones del estimador Lasso de doble selección. Nuestro portero de discoteca. El famoso portero. Hemos visto cómo actúa de filtro implacable frente a la información irrelevante, pero siempre recordando la advertencia crucial. Exige que el fenómeno subyacente sea, en su esencia, disperso. Si el mundo real es demasiado complejo y denso, el modelo sufre. En tercer lugar, es de justicia destacar el monumental logro teórico que supone aplicar la proyección de Hayek para transformar un océano de dependencias estadísticas caóticas en una estructura analizable de variables uniformes. El truco de desenredar a la red de pesca. Exactamente. Y en cuarto y último lugar, quizá lo más impactante para quienes valoran la aplicación práctica. La validación a través de esas asombrosas aplicaciones en la historia económica de África. Han demostrado que se puede someter un modelo a la máxima presión imaginable, inyectándole cientos de variables de control, y aún así extraer la verdad subyacente con una precisión envidiable. Y todo este fascinante recorrido me lleva a un pensamiento final muy provocativo, algo que me gustaría dejar resonando en la mente de quienes nos escuchan hoy. Adelante. A lo largo del análisis nos hemos centrado en historia económica y en geografía africana. Pero, ¿qué sucederá el día de mañana cuando este nivel extremo de rigor algorítmico, capaz de procesar alta dimensionalidad y clústeres superpuestos, se aplique a los algoritmos hiperpersonalizados de las redes sociales? Eso da que pensar. Allí, los clústeres no son ciudades ni fronteras físicas. Son comunidades virtuales, fluidas, invisibles y que cambian segundo a segundo, con millones de variables de comportamiento por usuario. Una complejidad infinita.
O imaginemos su aplicación en la genómica moderna, donde las agrupaciones genéticas son muchísimo más complejas, oscuras y masivas que cualquier dato económico. ¿Será esta técnica de doble selección la llave maestra que finalmente nos permita extraer el orden oculto dentro del caos absoluto en la biología molecular o en el comportamiento de la inteligencia artificial? Es sin duda un territorio inexplorado que da verdadero vértigo. Menuda reflexión para cerrar. Es claramente el comienzo de una nueva era en el análisis de datos masivos a nivel global. Bueno, queremos despedirnos de forma muy cordial y entusiasta de toda la audiencia. De quienes nos han acompañado con tanta paciencia y curiosidad en esta travesía de datos, matemáticas abstractas y descubrimientos históricos. Ha sido un verdadero placer poder compartir algo tan denso pero tan fascinante con todos. Seguiremos explorando incansablemente los límites del conocimiento en nuestras próximas inmersiones. Hasta pronto, y muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Hasta la próxima.